ensaladas y bueno, pero eso como una nota de color. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Vamos a hablar de desarrollo de proyectos de parques eólicos. Hoy, como habló Marcelo, estamos en una etapa de financiamiento con marcos regulatorios de incentivo y de construcción de parques. Lo que quiero mostrar acá, las problemáticas que implica la gestación de un parque eólico. O sea, hay una antesala de tiempo que lleva varios años en el cual se va gestando un proyecto, desde greenfield, como se dice en la jerga eólica, hasta que esté ready to build, ¿no? Hasta que esté listo para ser construido. Es una etapa de mucho tiempo, es un negocio de riesgo, como un negocio inmobiliario, y de acuerdo a cómo se desarrolla ese proyecto, va a depender después el éxito o no del financiamiento del proyecto y también de la mitigación o evitar problemas socioeconómicos que tienen proyectos de tan grande magnitud. Hoy los bancos, la banca multilateral está financiando algunos proyectos para condicionar la liberación de los créditos, ponen mucho hincapié en todo lo que sea ambiental y aspecto socioeconómico, que tiene que ser saldado, evaluado y mitigado antes de hacer las primeras entregas de dinero. Entonces, bueno, vamos a hacer una idea, un paneo así en tiempo, para que vean ustedes todo lo que implica un proyecto y también ver los aspectos oscuros, ¿no?, de la eólica, más allá de todas las ventajas que tiene, ver que hay aspectos a tener en cuenta, aspectos ambientales, que implica la inserción masiva de energía eólica y problemas que se han visto ambientales y también económicos que no son menores, ¿no? Y más que nada los temas sociales. Bueno, esto es una línea de tiempo en el cual está la planificación del proyecto y acá estaría la operación comercial de la planta y utilización de la planta, la operación comercial. Ustedes vean que la parte que vamos a hablar es esta, ¿no?, en la parte en la cual se evalúa. Primero hay que hacer una evaluación previa. ¿Cómo genera un parque eólico? Digo, bueno, ¿cómo nace un parque eólico? Un parque eólico obviamente tiene que tener combustible, que es el viento. Vamos a ver después que el viento termina siendo de los factores que menos pesan en lo que es el éxito o no de un proyecto, más con la tecnología que hay hoy. Tengo que buscar lugares amplios. Tengan presente que un aerogenerador necesita 50 hectáreas más o menos con un área imaginaria para poder ser instalada, ¿no? Una máquina de 3 megavatios necesita 50 hectáreas. Si quiero poner 100 megavatios, serían 30 máquinas, 30 por 50, más o menos un campo de 1.500 a 2.500 hectáreas para poder hacer un parque eólico de 100 megavatios. ¿Sí? Hablar de 2.500 hectáreas implica un campo muy grande o multiplicidad de superficiarios, de propietarios, que los tengo que juntar y juntarlo bajo un solo contrato. Entonces, al principio, lo que tengo que hacer es una planificación del proyecto, evalúo primero cómo es el recurso eólico, hay mucho mapa eólico, hay mucha información satelital, la NASA tiene muy buenos datos, muchas provincias tienen mapas eólicos, yo veo dónde están las zonas con viento, veo que haya buenos caminos para poder transportar las estructuras eólicas, estructuras muy esbeltas. Hoy una pala tiene 65 metros de largo, una góndola tiene 700 toneladas, los tramos de torre tienen 30 metros a 40 cada uno. Entonces la parte vial tiene mucho peso, porque si no la evalúo bien, el hecho de mejorar el camino o agrandar el camino tiene mucho peso en lo que es el BOP, todas esos planes. Después tengo que ver la red eléctrica. Los parques son hijos de la red eléctrica. Un parque de 100 megavatios necesita una red de 132 kV como mínimo. Tengo que cruzar viento con estructura vial, con redes eléctricas, y ahí voy más o menos cruzando lugares con potencialidad eólica, ¿sí? Y apuntado a eso, apuntado a un terreno que pueda albergar ese parque eólico. Después vienen permisos, vamos a ver un mapeo rápido de permisos, etapa de construcción, operación, optimización de la planta y desmantelamiento o repowering. Entonces tendríamos recurso eólico, ingeniería, tramitaciones, conexión a redes, financiamiento y construcción. En esta etapa de financiación se considera el fin de la etapa de prefactibilidad. Tengo primero desarrollo del proyecto, todos los permisos, son 3-4 permisos necesarios, ahí estaría listo para ser construido y se considera fin de etapa más o menos cuando se financia el parque. Promedio en Latinoamérica 10 años, desde que se nace un proyecto hasta que está financiable. Entonces es un negocio en el cual no solamente tengo inversiones fuertes acá, básicamente desarrollar un proyecto eólico está en $250.000, $300.000, tengo que aguantarlo, tengo que esperar que las tramitaciones no mueran, no caduquen, buscar algún mecanismo en el cual pueda lograr un contrato de venta y después financiarlo, que es otro tema largo. Ahí se puede considerar que terminó la etapa de financiamiento
financiamiento. Hoy en Argentina los proyectos Renovar 1 y 1.5 más o menos tienen 10 años, en promedio 8 años desde el inicio de la gestación. Entonces, bueno, eso ya habló Marcelo, esta es la estructura de marco regulatorio, de incentivos, acá un poco del historial, cómo se fue, que básicamente esto viene del GENREN, del año 2009-2010, después con la resolución 108, la 2690 del 2008 y la superadora 2691, solo bastantes. ¿Cómo se involucra un parque eólico? ¿Cuáles son los permisos que exigen para que una obra de tamaña magnitud se pueda conectar? CAMESA, que es la compañía administradora de mercado mayorista eléctrico sociedad anónima, tiene procedimientos especiales en los cuales tienen requerimientos que deben ser cumplidos. El famoso anexo 40, procedimientos técnicos en los cuales ellos me evalúan para que mi parque, al entrar en red y conectarse, cumplan con los requisitos de calidad que importa el sistema. Después, como vimos, dentro de los PPAs, hoy está vigente la ley 1721 para renovar la 1.5, y después hay relaciones gubernamentales con operadores del mercado eléctrico mayorista. Un parque de ese tamaño me tengo que conectar con las transportistas existentes, las transportistas regionales, que son Transo en la provincia de Buenos Aires, Transnoa, Transnea, Transcomahue, Transpa, EPEC en este caso especial. Todo se inicia con un permiso de conexión en esos lugares que tiene que estar avalado con los procedimientos de CAMESA y esto está avalado con estudios eléctricos que pide el procedimiento técnico. ¿Sí? Yo lo presento por ventanilla, eso es evaluado por el ENRE, por CAMESA, se ponen informes técnicos, viene acompañado de un estudio de impacto ambiental que está regulado por los entes provinciales en general y con algo de normativa de la Secretaría de Energía Eléctrica. Eso va en paralelo hasta que se encausa en el ENRE toma todo el expediente, se hace una audiencia pública y da el permiso de conexión a red. ¿Cómo es un generador hoy? Rápidamente, ha evolucionado mucho la tecnología, hoy estamos hablando de máquinas de 3-4 megavatios a nivel comercial, de 80 a 130 metros de altura, para provincias como Córdoba, provincia de Buenos Aires, más o menos de 120 a 130 metros de diámetro de rotor, y con altura que van de 80 a 120 metros de altura. Usted imagínense que si esto tiene 100 metros de altura más 60, serían 160 metros y un edificio de 60 pisos de altura, 70 pisos de altura. O sea, estructuras muy altas, donde todo está concentrado básicamente arriba, ¿no? Lo que se llama la góndola, o sea, está todo allá arriba. Abajo hay una estructura que sustenta el parque, que se llama el BOP, el Balance of Plant, que lo integra al lugar. Bueno, ¿cómo nace esto? Busco un terreno, empiezo a cruzar. ¿Qué formas tengo de conseguir un terreno? Puede ser por cartas, uno puede agarrar un auto y hacer campañas de cartero. Agarro una cartita, la pongo en un folio y voy recorriendo tranqueras a lo largo del terreno. Tiro 300, 400 cartas, en el cual le digo al propietario su campo, usted tiene un campo en el cual tiene un buen recurso eólico, si está interesado podría contactar y tendría un ingreso adicional, que se llama cosechar el viento usualmente. Eso al principio implica poner una central eólica que tiene deberes y obligaciones con entes financieros y con el mercado eléctrico en un lugar que tiene en forma ancestral una actividad económica que puede ser ganadería, agricultura, petróleo, lo que sea. Entonces yo vengo a un propietario y le digo, permitime poner un parque eólico y vas a recibir una renta anual adicional a la actividad que vos tenés. Un parque eólico de 100 megas, calcula, estarían 140 millones de dólares. Para poder poner ese parque en ese terreno implica que el derecho a la tierra sea inobjetable directamente, ¿no? O sea, que no me venga el propietario dentro de 5, 10, 15 años y me diga, mira, tu parque me molesta, sacámelo porque no quiero tener más. Entonces lo primero que va a haber un centro de financiamiento, después de un due diligence, es ver la sanidad y robustez de un contrato. Empezar un parque eólico, un proyecto, y comprar un campo no tiene sentido. Una, que es un costo de capital altísimo, y a su vez tendría el problema de tener que operarlo, tener que realmente administrarlo. Entonces lo que se busca son figuras en los cuales casi no tenga costo y me den derecho a tener un parque eólico. Un modelo muy usado es el usufructo. Recuerden que el usufructo, yo tomo el fruto de algo y le dejo la nuda propiedad al propietario. Eso se usa mucho en los padres a los hijos, ¿no? Los hijos, el padre le dona todos los campos a los hijos y los hijos le dan un usufructo hasta que mueren los padres. Entonces los padres se quedan con el fruto
y los hijos quedan con la nula propiedad por un tema de herencia, eso más que nada, ¿no? Entonces, al lado de usufructo es como una compra del terreno sin dinero, se puede decir. Tiene que estar intachable, no puede haber ningún tipo de inhibición, ni deudas, ni hipotecas, ni nada en el campo. Realmente un usufructo no se le da a una sociedad vehículo, se le da, como dijimos, un padre. Entonces, el hecho de lograr un terreno apto para hacer un parque eólico es golpearle la puerta a alguien y decir, dame tu campo un usufructo, a una sociedad creada con un propósito especial. ¿Sí? Para poder hacer los proyectos se crean sociedades vehículos especiales, en un fin específico, puede ser parques eólicos de las serranías, sacados parques eólicos patagónicos, que no tienen balance, cero, no tienen capital ni nada, sobre la cual se van cargando todos los permisos. Uno tiene que lograr que un propietario firme a una sociedad que es fantasma, básicamente, un contrato de usufructo. Eso puede llevar 1 año y medio, 2 años de tramitación. A veces se negocia todo, cuando se hace un certificado de inhibición se ven deudas o problemas que tiran todo el trabajo abajo. Entonces, lograr un contrato que parezca mentira es algo que lleva mucho tiempo y ese contrato va a ser lo primero que va a haber un centro de financiamiento. Entonces, fíjense que esto nace con un negocio inmobiliario de riesgo, de altísimo riesgo. Es como que yo compro el terreno para desarrollar un proyecto, no sé, de viviendas y me juego a que tenga éxito o no, o sea, loteado o no. En este caso me juego a que se pueda firmar y hacer un parque eólico. ¿Estamos? Entonces, termino los contratos para ocupación de terrenos. Terminado ese proceso, en el cual ya tengo asegurado el lugar, lo que hago es campañas de medidas, ¿no? Pongo torres de medición en altura. Hoy se está midiendo a 100 y 120 metros de altura, ¿no? Eso hay una normativa internacional, una norma IEC, que estipula el tipo de medición. Una torre hoy está más o menos de 80.000 a 90.000 dólares instalarla directamente. Es un costo fuerte de capital al inicio. Se instala la torre y esa torre va a medir el recurso con el cual yo voy a hacer después cálculos estadísticos para ver la producción del parque eólico. Y de acuerdo a la producción del parque eólico y del tipo de recursos que tenga, voy a ver qué máquina elijo, eso lo pongo en modelos financieros, empiezo a hacer proyecciones de energía, hago balances de capital, costo de CAPEX, de OPEX y eso, y voy de a poco, a medida que pasan las mediciones, perfilando el parque a ver cómo se va a comportar con el tiempo. Hago selección de emplazamientos, selección de lugares y número de torres representativos. Una torre más o menos cumple un radio de 2-3 kilómetros. Si el terreno es muy extenso, por ahí me conviene poner más torres para evitar incertezas en algún lugar del terreno. Entonces dicen la torre tiene un punto, después tengo que extrapolar en todo el lugar el recurso que medí, tener incertezas. Incertezas que si son muy grandes, va a haber incertezas en la producción de energía y eso genera riesgos que los inversores lo ven como riesgos potenciales a no poder determinar con poco error la producción del parque eólico. Instalo las torres de medición, la instrumentación tiene que ser calibrada, hay centros mundiales, básicamente europeos, en los cuales son laboratorios homologados internacionalmente para calibrar. En Latinoamérica no hay, porque la certificación de un laboratorio es altamente costosa. La Universidad de La Plata, por ejemplo, tiene laboratorios que cumplen todos los requisitos, pero el hecho de homologarlos son decenas de miles de dólares que nunca podemos superar ese rango. Son equipos que vienen de afuera, equipamiento costoso, con calibraciones que duran 2 años. ¿Sí? A los 2 años hay que bajarlos de vuelta y ponerlos, subirlos arriba. Y después seguimiento y control de datos. Lo que se va haciendo a medida que la torre va midiendo, transmite datos, yo lo recibo en algún lado, lo voy bajando, hay software especiales que voy haciendo simulaciones de generación, las torres se caen, a veces los rayos la paran, hay que hacer mantenimiento, es costoso mantener una torre, tengo que tratar que se pierdan la menor cantidad de datos posible, porque cuanto más datos pierda, mayor incertezas voy a tener, ¿no? Y eso de último va a bajar la calidad del producto que yo quiero llegar a colocar. ¿Cuánto se trata de medir? Más mínimo 12 meses, que es un periodo completo de las 4 estaciones, y recomendable 24 meses. Entonces, como mínimo, en el caso de renovar, pide 1 año, y recomendable 2 años. ¿Por qué? Porque en 2 años ya tengo menor incidencia de las incertezas. ¿Sí? Me va a encantar. Esto después lo que se hace es con base de datos a 20-30 años, que en general son bases, por ejemplo, la base MERRA, generada por la NASA. Yo correlaciono esta medición, que es un pequeño plazo de tiempo, a 20-30 años. Yo puedo medir un año muy bueno, un año muy malo, y eso no sería representativo. Entonces adecuo
esas mediciones a la realidad del lugar en 20-30 años, se llama correlación de largo plazo. Y ese valor de correlación de largo plazo lo utilizo después para modelizar la producción del parque. ¿Quién certifica esto? Hay certificadoras internacionales como Bureau Veritas o DNB, en el cual toman todos esos datos, lo analizan. Yo no podría mentir, estos datos de última instancia, generarlo en la computadora. Ellos ven que los datos sean reales con los que son el recurso hidráulico en la zona, los contrastan, los limpian, ven la incerteza, van al lugar, miran la torre, miran la calibración y van haciendo una propagación de errores determinados. ¿Sí? Eso generan curvas gaussianas, ¿sí? Y cuanto peor fue la medida, la curva es más ancha o menos ancha, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, generan escenarios estadísticos de generación de energía, los famosos percentiles, P50, P75, P90. Cuando lleva un bebé a la pediatra y lo pese, le dice, bueno, su hijo es sanito, es P50. Si es rarito nene, P75, y si es súper obeso, por ejemplo, es P99, porque sale de la media. Esto es lo mismo. Cuanto mejor sea la medición, la propagación de errores es menor entre P50, P75 y P99, y tengo mayor certeza. Lo que piden los bancos para asegurarse el negocio son probabilidades de gerencia muy altas, P75 o P90, ¿sí? Directamente. Entonces se asegura, se va al peor caso de menor producción energética, se asegura que en un 90 o 99% ese parque va a generar esa energía. Tengan presente que el P100 sería cero, uno puede garantizar que el 100 en los casos como ejemplo que no 0%. O sea, los bancos se cubren con probabilidades de tendencia inmediato para ver la solidez del proyecto. Cuanto más exacto mida, menor dispersión tengo en esos proyectos. Estos 2 años, bueno, hay que ir, levantar datos, como les dije, es algo costoso, implica viajes, costos de avión, hoteles, más lo que yo gasté para armar sociedades de vehículos especiales, lo que gasté en escribanos para firmar el usufructo, lo que gasté en negociación. Una negociación puede llevar de 20 a 30 viajes en un lugar, se comen asados, cuando uno baja los perros lo corren, ¿no? Tienen ciertas cosas folclóricas, tienen que hablar con los hijos, los llevan con los hijos, siempre hay un hijo abogado o el escribano del lugar que no tiene nada de eólica, y el proyecto, yo les llevo un modelo de contrato que está acorde a nivel internacional, lo tienen abajo, y va y viene, y va y viene, y más o menos de 100 propietarios que toque, puedo llegar a firmar a lo sumo con 2 o 3, con suerte, en un contrato sólido de usufructo. Eso se inscribe en el registro de la propiedad, queda sentado, y si algún día el propietario lo vende, se muere o qué sea, queda registrado en el registro de propiedad. El que lo toma al terreno, lo toma con el mismo derecho, y tiene derecho a la renta eólica directamente, ¿no? Así más o menos se estructura el negocio. Bueno, como les dije al principio, lo que se hace básicamente, se hacen capas, una GIS, en el cual tengo recursos hidráulicos, otros Córdoba, uno ve las líneas cilíndricas que hay y los caminos. Y todas esas zonas son zonas amplias, por ejemplo, son zonas de mayor recurso hidráulico, la zona de la China, del Río Cuarto, hay buen recurso en el sur también, ¿sí? Y terminado la etapa de planificación, lo que hago, empiezo a plantar los molinos, al primero en forma virtual, en un software, ¿no? Esto se llama microsite en la jerga, ¿no? Veo la topografía del lugar, pocos lugares son planos, la provincia de Buenos Aires, la Patagonia son lugares muy planos, topografías muy simples. Lo que hago, voy viendo, digo, bueno, mi red tiene capacidad para 100 megavatios, tengo molinos de 3, distribuyo los 33 molinos. Trato de ver las zonas que tienen mejor producción y cada molino tiene que estar separado de su compañero. ¿Por qué? Porque cuando pasa el viento por uno, el viento disminuye y el que está atrás tiene menor recurso hídrico, lo llama efecto estela eso. Entonces eso implica que un molino esté solo, como les dije, más o menos en 7 diámetros alrededor. Hoy un generador tiene de 100 a 120 metros de diámetro, más o menos está solo en un radio hipotético de 600 o 800 metros. El viento ponderal son 7 diámetros y 5 diámetros en el otro lado. Entonces voy plantando acá los molinos, hago la topografía, los hago software especiales, software alemanes, daneses, reconocidos a nivel mundial por organismos de financiamiento, o sea, son aceptados, y voy haciendo mis primeros cálculos de producción energética. De acuerdo a los beneficios fiscales y las estructuras financieras que hay, voy corriendo mis primeros cash flow, ¿no? Y veo a cuánto puede generar y ser rentable un proyecto eólico de esa magnitud.
La torre, bueno, como conecté, es un medidor clásico, son torres de comunicación, esto es un anemómetro, esto es una veleta, se mide temperatura arriba y abajo, presión atmosférica, humedad y 3-4 niveles de medición. Constantemente hay un data logger que cada segundo mide viento y dirección, para lograr una rosa de vientos. ¿Sí? Y a los 10 minutos un promedio, tengo 144 mediciones por día, por hora. Entonces, en cada momento veo el viento que tengo y en qué dirección. La dirección es importante para lo que les decía. Como el viento va cambiando siempre de dirección, yo puedo distribuir mis molinos de tal manera que se afecten de la menor manera posible entre ellos, por efecto estéreo. Entonces puedo dar lugar a la distribución interna del parque, la distribución sobre el viento. Tengan presente que un parque ocupa más o menos, como le dije, 50 hectáreas por molino. ¿Sí? Ocupa mucho, o sea, necesita un gran desplazamiento de terreno, pero poco abajo. Abajo lo que ocupa un parque eólico no supera el 1%. Un terreno de 2.000 hectáreas, un parque eólico inhibe al terreno más o menos en 20 hectáreas aproximadamente, entre caminos, zona de grúas y eso. Entonces es muy poca la incidencia en la matriz productiva del campo. Si yo tengo ganadería o tengo agricultura intensiva, el proyecto eólico me afecta menos del 1% el área neta productiva. Con la ventaja que genero caminos internos y algunos propietarios lo ven como una ventaja. Caminos consolidados en los cuales lo puedo utilizar para movimientos internos. Entonces el propietario puede convivir, por lo menos desde el punto de vista económico, con un parque eólico de 30 molinos a 100 metros de altura, que está todo arriba, y abajo puede seguir con su actividad agrícola ganadera, lo que le da un ingreso anual. ¿Cuánto se paga hoy? Más o menos $4.000, $3.000 por megavatio. Un parque de 100 megas, una renta anual de $300.000 a $400.000 que recibe el propietario. ¿Sí? Es por año. Entonces más o menos serían por mes unos $15.000 que tendría una renta anual. En zonas altamente productivas, zona núcleo, realmente esto no es viable. O sea, firmar un contrato en la zona central de la provincia de Buenos Aires, 9 de julio, por ahí, realmente no tiene sentido. Si tiene sentido en la zona de Bahía Blanca, Patagonia, en el cual no hay agricultura intensiva y realmente la parte ganadera, a un propietario patagónico que necesita 6 hectáreas para una oveja, que por un lote de una legua le paguen $100.000, realmente le salva el campo directamente. Lo mismo en la zona de Bahía Blanca. Entonces también hay cuestiones de que no se pueden realmente implantar parques eólicos en cualquier lugar, más allá de las limitaciones de la red eléctrica. Otro tema, una red eléctrica va de un punto a un punto. Una red eléctrica tiene más o menos 32 kV, 100 megavatios de capacidad. Aunque haya capacidad en ese corredor para poner 1.000, 2.000 megavatios, se puede poner solamente un parque eólico. ¿Sí? Entonces el primero que firme que quiere hacer un parque inhibe automáticamente a todos los vecinos hasta que se haga una repotenciación de la red eléctrica. Entonces realmente está muy limitada la generación eólica, más allá del terreno y las bondades del recurso, en la capacidad de evacuación de energía de las redes eléctricas. Argentina, dentro de todo, tiene una red eléctrica muy buena, muy extensa, una red sólida, con los problemas propios de tener un gran país muy largo, con redes casi radiales, pero por lo menos los lugares eólicos por excelencia tienen redes que son plenamente respetables. Esto es lo que decía sobre los percentiles. Esto es muy importante, la etapa de medición. Son muy evaluadas las torres de medición por los centros financieros. Todos centros financieros tienen consultoras técnicas que hacen informes. Lo primero que ven es esto, cómo midió uno, qué tipo de equipo, qué mantenimiento le dio, si fue mantenimiento, si va a ser equipo, lo recalibró o no. Y cuanto menos ancha sea esto, implica que la incerteza es menor, porque lo que va a hacer el financiero va a hacer cálculos con este valor, ¿no? Un valor menor de energía que P50. Cuanto más elevado sea el P90 de P50, mi proyecto vale más, ¿no? Y es más bancable y genera mejores tasas de retorno. Entonces es un tema que no es menor la medición. Cuando voy a terrenos que son complejos, bueno, se hacen simulaciones, fíjense, se van montando los molinos de acuerdo a la rosa de viento que logré. Esto que ustedes ven acá es cuánto tiempo estuvo soplando el viento
estricto sector, y esto es la magnitud, el radio de esto, ¿no? Esto es lo que tengo de la primera medición. Con esto yo voy plantando a los generadores, voy buscando zonas. Tengan presente que el viento, cuando pasa por una colina, genera turbulencias. Las turbulencias generan el movimiento, se llama como variaciones de velocidades que afectan a la vida útil de la máquina. Entonces lo que tengo que hacer cuando voy modelizando máquinas, le doy mis datos crudos a un fabricante, el fabricante los procesa y hace una corrida del generador a 20 años de fatiga acumulada, a ver si realmente el generador aguanta ese lugar o no. Entonces no hay un aero para cada lugar en especial. Hay distintos tipos de aero para distintos vientos, y siempre que lo voy a plantar acá tengo que validarlo con el fabricante. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione en la vida media esperada, que son 20 años. Entonces el fabricante me tiene certificado de que realmente es apto para el lugar, y ahí se activan automáticamente todas las garantías que tienen los aerogeneradores. Esas garantías de los generadores van a incidir también en el financiamiento, ¿no? Pues son resguardos que tiene el ente financiero de que el aerogenerador va a funcionar en ese lugar. ¿Estamos? Entonces, lo que se trata de hacer es poner aeros que generen la mayor cantidad de energía y que trabajen al límite de su capacidad estructural, de tal manera de lograr la mayor capacidad de producción con el menor costo de capital del aerogenerador. Todo avalado por el fabricante que solamente fabrica la máquina, ¿no? En terrenos muy complejos, donde realmente el recurso cambia de lugar a lugar, hay modelos computacionales muy finos, modelos fluidodinámicos, implican días y días de computación, son estudios que pueden salir de $20.000 a $50.000, en el cual se va viendo punto a punto cómo es el viento en ese lugar y se va adaptando la tecnología para cada lugar. Van tocando las palas, van tocando la electrónica, de tal manera de adaptar al generador y que no sufra a lo largo del tiempo y tenga la mayor producción. Ruido. Dentro de los estudios ambientales y dentro de los requerimientos de impacto ambiental se ve cuánto ruido emite un generador. Entonces, imagínense que al haber adentro partes mecánicas, cajas de engranajes, esas vibraciones se transmiten a las palas y las palas trabajan como un parlante, ¿no? Eso vibra. La turbulencia misma que tiene el recurso eólico va haciendo movimientos que generan unas mecánicas que son ondas de ruido, ¿no? Entonces, todo fabricante tiene un certificado de emisión de ruido del aero, ¿no? Eso está medido por norma y certificado, en el cual se ve en forma concéntrica cuáles son los distintos niveles de ruido. Entonces, eso lo que se hace, se llaman isófonas esas, ¿no? Curvas con igual nivel de emisión. En el software, hay software que toma los datos de medición y de acuerdo al microsite que tenga, me hace un mapeo de ruido de todo el lugar. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, se busca que un aero, la práctica muestra que tiene que estar solo en 500 metros. Entonces yo agarro el terreno con el cual firmé, veo a dónde hay zonas habitables. Puede ser el casco de estancia, puesteros, que se llaman receptores habitables. Entonces, en base a eso, voy haciendo mi macrositing y veo que no supere ciertos niveles de ruido. Lo que exige la norma IAN es que del ruido de base no supere 8 decibeles. Entonces hago mi micrositing, corro software y veo que en ningún lugar habitable supere 8 decibeles del ruido base que tiene. Acá vemos, por ejemplo, a 150 metros tengo 45 decibeles. Acá les voy a mostrar un medidor de decibelímetro para que ustedes tengan una idea de qué ruido hay ahora, por ejemplo. Por ejemplo, ahora si nos callamos hay más o menos 45 a 60 decibeles acá. 40, ¿no? Si nos callamos. Fíjense que un aero a 150 metros está generando un ruido de 45 decibeles. Y ya a 400 metros estoy en 35 decibeles, menos que esto. ¿Sí? Entonces el hecho del ruido no es tanto como se dice en el caso de emisión. Cada vez los aeros vienen con menos ruido porque el gran mercado de estos equipos no está acá en Latinoamérica, en lugares como en Europa, que hay altísima concentración de habitantes, en el cual un aerogenerador convive en pequeños terrenos, más o menos de 30 a 40 hectáreas, con viviendas.
Entonces la industria se ha adaptado a mercados en los cuales hay muchos recursos ambientales y altamente con mucha carga demográfica, ¿no? Y con normas ambientales mucho más estrictas que en otros países. Entonces, en lugares grandes como la Argentina, donde hay pampa por todos lados, el tema realmente de ruido no es un problema. Así todo, se busca en los estudios que no supere lo que les decía. Lo que se hace cuando se empieza un estudio, se hace una línea de base, se mide contaminación en tierra, en agua, en aire y niveles de ruido. Es como una línea que se pide inicial. Eso es bueno entenderlo también por temas legales, que a futuro no venga el propietario y le diga, acá me contaminaste el lugar, esto genera ruido. Es un respaldo legal que tienen para evitar posibles conflictos ambientales a futuro y también para ver cuál es el máximo nivel de ruido permitido. ¿Sí? Acá lo vemos de vuelta, ¿sí? Un aerogenerador, acá por ejemplo una cortadora de césped, 105 decibeles, 90 una licuadora, esta una aspiradora, un microondas y acá la distancia en función de 40 curvas, ¿no? De cómo impacta el ruido emitido en comparación con elementos de convivimos a diario en función de la distancia del generador. Entonces el mito realmente del ruido generando no es real, sí es real si estamos cerca, porque cuando la pala pasa por frente a la torre y así frente a la torre, pues, imagínense que el ruido baja, entonces es un ruido sordo, cerca. Pero a medida que me alejo, realmente el ruido es imperceptible. Otro tema que es de estudio es el tema del shadow, del flicker, ¿no? Cuando hay un receptor entre el aero y el sol, el problema es que en las ventanas yo puedo tener parpadeos, ¿sí? Que realmente es molesto, esto realmente es un impacto directo. Entonces, normativa internacional que dice que nunca puede superar el parpadeo en un receptor, que sea una ventana, más de 39 horas anuales. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, ahí también el software simula el peor caso, el worst case. Es como si el aero siguiera siempre al sol, directamente la máxima exposición diaria, en un cielo despejado de los 365 días al año. Entonces, lo primero que se hace eso, se marcan los receptores en el terreno, por ejemplo acá hay uno, que es el aero, el sol se mueve aproximadamente de este a oeste, y se ve la cantidad de horas que impactaría en un receptor. Sería un receptor todo vidriado al norte, con un aero que siempre sigue al sol, o sea, el viento siempre viene del lugar del sol, el peor caso, y 365 días al año con sol, que es el peor caso. Si cumple no hay problema, si no cumple se va viendo cómo es la incidencia del sol y en función de la distribución del viento a lo largo del año y también el porcentaje de nubosidad, y ahí se va ajustando el cálculo. Hay lugares como en Europa, el norte de Europa, en el cual se llegó a negociar con propietarios un botón de parada del aerogenerador cuando el flicker excediera cierto valor. Entonces, eso liberó el permiso ambiental para que se pueda instalar un aerogenerador en ese lugar. ¿Sí? El mayor impacto también es visual, ¿no? El impacto visual, que cómo impacta, es algo muy subjetivo, una estructura extremadamente alta en un lugar llano, ¿no? Hay una tabla que se pondera, un impacto ambiental pondera de 0 a 10, cómo en ese lugar con topografía determinada, si hay rutas o no, si hay viviendas o no, en esa escala cuánto impacta un aerogenerador. Eso no es menor. En el norte de Europa, por ejemplo, les cuento algo bien social, o sea, bien impacto social. Hace 20 años, cuando la industria nuclear alemana exportaba residuos nucleares a Francia para que sean reciclados, iban en tren a lo largo de norte a sur y se mandaban por puerto del norte de Alemania a Francia. Eso iba en un container llamado el Castor, un container casi blindado que aguantaba choques de locomotoras, todo. Entonces, cuando pasaba por ciertos pueblos, la gente se tiraba de las vías para que no pasara el Castor con el residuo radioactivo adentro. 20 años después, en el norte de Alemania, la gente se tira en las vías cuando pasan aerogeneradores, por la gran cantidad de aerogeneradores que hay en el norte. El norte de Alemania es una zona muy baja, muy deprimida, casi a nivel del mar, muy sujeta a cierta conjunción de mareas que se inundan, en el cual un aerogenerador de este tipo se ve a lo largo de
kilómetros y kilómetros. Tanta inserción eólica en el norte dio lugar a que empiece a haber problemas de percepción de la gente en la industria eólica. Entonces vean que es un tema delicado también el impacto. En etapas iniciales como la nuestra, en países muy amplios como Argentina, con poca densidad demográfica, esperemos que no, pero está latente eso. Que todo genere impacto, un parque eólico, o sea, genera mucho menos impacto que una central convencional, pero está, y eso existe. Acá ven, por ejemplo, aerogeneradores en el norte de Alemania. Estas son zonas residenciales, centros comerciales, cómo se estudia de forma fina la influencia de las sombras y se va cambiando la posición siempre y cuando se pueda, ¿no?, para que esto genere problemas. Otro tema importante en el impacto ambiental son tener entrevistas con decisores políticos, con los dueños, con ONGs, para ir haciendo una línea de base social, ¿sí?, para ver la percepción social que tiene un proyecto de esta magnitud. El problema de estos proyectos es que son, como vimos, capitales muy intensivos, alejados de centros poblados, que muchas veces se instalan en lugares con problemas endémicos de alta desocupación, por ejemplo. Se está viendo en Patagonia ahora parques muy grandes, cerca de pueblitos muy chicos, con alta tasa de desocupación, con problemas de migración interna, lugares donde cada tanto hay un proyecto minero donde viene mucha gente del norte, la gente no se vuelve, eso genera mayores tasas de desocupación. Cada vez que hay un proyecto, los intendentes ven que los beneficios que trae un proyecto en esa zona realmente es muy poco para la sociedad y genera un pasivo de desocupados cada vez más grandes, que el Estado tiene que darle vivienda, tiene que dar asistencia sanitaria, todo. Entonces un proyecto de estos, cuando se instala, realmente las expectativas que hay a nivel social son muy grandes y el proyecto no puede suplirlas, porque realmente la gente que necesita un parque eólico es mucha en la etapa inicial, que casi siempre viene de afuera, en etapa de construcción, y cuando el parque se terminó, realmente un parque de 100 megas opera con 5 personas. Entonces los problemas que puede llegar a tener un parque a nivel social son muy altos. Eso hoy lo están evaluando mucho la banca multilateral, el BID, por ejemplo, las SECAS, el KfW alemán, contratan, tienen en su staff antropólogos que antes de liberar los créditos hacen todo un mapeo a nivel social y ven cómo fue comunicado el proyecto. Se reúnen con ONGs, se reúnen con el propietario, ven si el propietario tiene cierto nivel cultural en el cual ellos vean que firmó el contrato en forma consciente, porque es muy común, se dio mucho en México, en la zona de la Ventosa, que realmente mucha gente de bajo nivel cultural, sin conocimiento, firmó contratos que después realmente no saben, y tener un propietario en contra, por más que haya un contrato, realmente puede ser la muerte del proyecto eólico. ¿Sí? Se piden que se hagan charlas comunitarias, se piden que a nivel de periódicos y radios se blanquee el parque, se piden cuestionarios de percepción de la gente como parte de los informes internos para hacer las primeras liberaciones de los créditos. El tema social, fíjense que uno trata de minimizar los riesgos de un proyecto a nivel técnico y hay toda una etapa después de interacción, de vínculo social del parque eólico que es muy, muy importante. ¿Ya no queda tiempo? Otro tema importante es la migración de pájaros. Lo que exige la Secretaría de Energía Eléctrica en el agente generador, otro permiso que hay es el agente generador del medio. Lo que pide para poder hacer interacciones comerciales con CAMESA, tengo que tener una categoría que se llama agente generador del medio. En las resoluciones piden que se haga un seguimiento de aves como mínimo 2 años después del parque eólico. Lo que pide la banca multilateral de los bancos son biólogos, estudios de trazabilidad de mortandad de aves. Lo que se hace es ver la mortandad de aves que hay en el lugar antes del parque eólico y después hay seguimientos a lo largo de la explotación comercial del parque de ver cuánto incide el parque eólico en la mortandad de aves. Lo que más se ve son los murciélagos. Los murciélagos cuando, bueno, vieron que no ven, se manejan por diferencias de presión. Al principio los descolocan y se ve mortandad de murciélagos por los parques eólicos. Otro tema es que el calor que generan los molinos
da lugar a insectos, el insecto hace que vengan más pájaros, y al venir más pájaros vienen más aves rapaces. Entonces se aumenta la mortandad de aves. Entonces lo que hacen los bancos es contratan biólogos, hacen campañas de medición de mortandad y de migración de aves, y se va viendo qué lugar tendría que tener microsighting. También piden cambios, por ejemplo, a veces sobre posibles rutas que tienen los bancos. Hay proyectos muy avanzados con todos los permisos, que el BID, por ejemplo, pidió cambio de posición de los aéreos, con lo que implica eso, ¿no? Nuevos estudios de suelo, nuevos permisos ambientales y todo eso. Un tema importante en la zona más crítica, la zona eólica por excelencia, migra el cauquén colorado, es un ave a nivel de extinción, que viene, aparte algunos vienen de Malvinas y no. Entonces el cauquén es la vedette, realmente, es un pájaro súper protegido, muchas veces para en el verano machines, que sean pequeños cursos de aguas, y son muy evaluados, ¿no? Más que nada las rutas migratorias. En algunos lugares no hay problema, ellos pasan 600 metros de altura, pero hay lugares que hay un poco de agua, ellos paran ahí y hay que redistribuir todo el parque eólico de acuerdo al criterio de los bancos para poder permitir que ellos liberen los fondos. Y bueno, después está el tema social también, temas de sindicatos, el tema de sindicatos muy crítico, extremadamente crítico, ¿sí? Se están viendo muchos problemas en la Patagonia, renegociaciones especiales con sindicatos, fuera de convenio, etapas previas de mucha negociación para poder liberar las obras, ¿sí? Y también el riesgo, como decía, que las expectativas infundadas de un parque eólico en ese lugar den lugar a la última corte de rutas que se estima que puede llegar a ocurrir, ¿no? Básicamente en lugares donde las tasas de ocupación son muy altas, con lo que implica un manejo a nivel social con mucho cuidado de lo que es un parque eólico, que puede afectar la producción. A ver si algún cosito más. ¿Podemos dar lugar a una pregunta si están interesados? ¿Alguno? Sí. Daniel, ¿cómo ves viable el tema de generar offshore, tomando las diferencias de ecuación de lo que sería el aumento del costo de mantenimiento versus la diferencia de lo que sería de no tener que pagar la renta del usufructo? El offshore, pensar que es de lugares con alta concentración eólica. Primero un tema técnico, el agua es como un espejo, entonces tiene viento de más calidad a menor altura. Eso es un tema técnico. En lugares como Europa, que ya realmente pelearon. Te doy un ejemplo, desarrolladores europeos, cuando van buscando terrenos, me contaba un desarrollador alemán, tiene 30 ofertas de distintos desarrolladores. O sea, los lugares son extremadamente peleados, con los grandes mecanismos de incentivos que hubo, como el feed-in tariff, que tuvo grandes ventajas, pero también genera problemas. Se ocuparon todos los lugares y realmente dio como una burbuja inmobiliaria. Eso realmente tiene ya un punto de saturación, como te comentaba, que la gente se tira cuando pasa la riqueza. El offshore es una consecuencia de parques muy grandes, en lugares con ventajas eólicas, pero con un costo de capital 2 o 3 veces más grande y con temas ambientales que son tremendos de la Argentina, no tiene sentido. Argentina tiene muy buen recurso, pero también es un problema ese recurso tan alto, porque la industria a nivel mundial va hacia lugares cada vez con menos viento. Por ejemplo, la Patagonia, que todos hablan de Patagonia, vos podés lograr hoy el mismo factor de capacidad en Bahía Blanca y valores cercanos a la Patagonia en zonas como Tandil. ¿Sí? Entonces el mito de grandes vientos es discutible. La diferencia logística que tenés trabajar en la Patagonia. Exacto, tenés el mismo factor de capacidad, máquina más chiquita, un poco más económica, pero mucha lejanía de red, realmente pérdidas de energía, y cuando se hace la evaluación, ¿sí? Termina siendo un negocio el patagónico para empresas con mucho tiempo en la Patagonia que conocen la singularidad de la Patagonia, tiene estructuras logísticas armadas, pero ir realmente a hacer un parque eólico en la Patagonia es discutible. Bahía Blanca te puede ser lo mismo. Y si salís de Bahía Blanca, que también es una zona muy especial, vientos muy constantes, baja turbulencia, en un lugar con muy buena capacidad de red, un centro logístico grande, universidades, empresas contratistas, puertos, ideal, te vas más adentro de la provincia y con otro tipo de máquina, con un poco, obviamente, un costo de capital más alto, tenés casi rendimiento. Entonces el viento termina siendo un factor secundario. Hoy es explotable, te diría, el 60% de la Argentina, directamente. Entonces, en la Patagonia
Si estás en la Patagonia, sos patagónico, tenés un contacto, haces negocio en la Patagonia, por ahí te cierra. Bahía Blanca ya saturó, Bahía Blanca ya no le queda espacio. ¿Sí? Y la pregunta que hizo alguien de cooperativas, ¿quién era? Hubo alguien que preguntó algo de cooperativas. Como decía Marcelo, yo creo que el gran mercado es la generación distribuida, ¿no? Hay grandes redes eléctricas de 33 kV, 33 kV puedo poner 10 megavatios, 12, 3 molinos, y con que ponga 3 molinos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que tiene 130 municipios, que lo pongan en 80 como recurso eólico, son 3 molinos, serían 10 por 80, 800 megavatios tengo para poner sin ningún tipo de infraestructura eléctrica adicional, ni civil, ni vial, ni eléctrica, generando en el lugar de la demanda, generando pymes en el lugar, generando empresas contratistas. Se pueden poner todos esos parques desperdigados bajo su misma cobertura de una sociedad de vehículo determinada, que pueden tener varios accionistas, cierto grupo de cooperativas, con un mantenimiento sectorizado. Entonces es otra etapa que tenés, ¿no? Y te evitás de los cuellos de botella de generación de alta tensión, que realmente es una línea de alta tensión, no es algo simple, ¿no? Gestar una línea de alta tensión son 5 o 6 años tranquilamente, entre servidumbres, permisos, amortiguatorio, fondos, todo eso. Una servidumbre no es algo simple, que sea por ley tenés derecho a negociar con un propietario que pase una red, no es algo que lo sacas de un día para el otro. Entonces creo que cuando saturen las grandes redes que ya están próximas a saturarse, si hay un alto porcentaje de éxito de renovar, creo que hay un mercado con altas posibilidades y con mucho más inserción social, ¿no? Que de última de esto se trata, ¿no? Que esto genere trabajo genuino y que genere una industria local, ¿no? A igualdad de condiciones que se puede hacer. Ustedes piensen, una estación transformadora para un parque grande, yo me meto en el negocio de la transmisión de energía eléctrica, de una transportista. Esa transportista tiene contrato con el Estado que está más o menos en algunos de 100 años de extensión. No tienen muchos punitorios por pérdida de calidad de servicio. Entonces cuando uno va a una transportista con un parque de estos, le pide una estación transformadora premium, o sea, de alta gama, para un parque eólico, que sale de 12 millones a 13 millones de dólares. O sea, una estación transformadora que tiene sentido para un centro urbano o una ciudad de cierto número de habitantes, no para un parque eólico de 100 megavatios, con un factor de capacidad sería una turbina de 50 megavatios, lo cual le pide una estación transformadora de 12 millones de dólares o 13. Entonces se desvirtúa también el negocio. La transportista se cubre, ellos no lo pagan, yo lo pago y se la traslado el último al dominio a ellos cobran por mantenimiento y de acuerdo a sus estándares tienen una estación transformadora que quizás nunca se use, con un fin de alimentación de centros urbanos, queda aislada para un parque eólico y es algo totalmente sobredimensionado. Entonces cuando hablo de mucha escala, realmente me meto en negocios que no son de generación, son negocios de transmisión, eso es otro mundo directamente, un mundo mucho más complicado, un mundo muy regulado y también con muchos usos y costumbres. Yo voy al transportista y tengo que acceder a todos los requerimientos de transportista, a veces son requerimientos desmesurados directamente, con un alto costo, una estación transformadora inmensa, de 100 por 50 metros, 100 por 60, con estructuras de altura de 10-15 metros, que realmente no tiene sentido para lo que es un parque eólico de este tipo. Entonces hay una multiplicidad de factores a tener en cuenta lo que es un parque eólico, más allá de las bondades del viento, que nadie lo discute, y bueno, hay que ir pensándolas en las etapas de desarrollo. Si tenés que instalar 2 molinos en un municipio, como mencionaste, Sí. Para ello tenés que seguir todas estas etapas que explicaste para el parque. Te cuento cómo son los mecanismos de... Yo hago un estudio de impacto ambiental y un estudio eléctrico. 10.000, 15.000 dólares de estudio eléctrico, 10.000, 15.000 dólares de estudio ambiental. ¿Sí? Tengo 3 autorizaciones. La conexión a red se llama certificado de conveniencia y seguridad pública. Me presento a la cooperativa o a la transportista, hace un informe, ella lo eleva a Camesa y el R. Le doy un estudio de impacto ambiental, lo evalúa a Camesa, lo evalúa al R. ¿Sí? Otro es el agente generador del MEM. Voy a la Secretaría de Energía Eléctrica, le presento mi sociedad de vehículo, que tengo que formarla, formo una sociedad de vehículo 15.000, 20.000 dólares te sale, una SA. Yo se lo presento con mi declaración de impacto, con mi estudio ambiental, me lo evalúa de vuelta a la Secretaría de Energía Eléctrica y espera la declaración de impacto ambiental de la provincia. Terminamos ese paso, es el agente generador del MEM.
que me da categoría para ser un jugador del mercado eléctrico y tener transacciones comerciales con el mercado. Tengo que tener quit, un estatuto acorde, una sociedad que esté limpia, con sus balances, todo. Tengo que tener un contador que todos los años me diga cero, la sociedad de vehículo, presentar todo, IGJ, todo ese tema. Y la otra es la declaración de impacto ambiental. Con mi estudio ambiental me voy a la Secretaría de Medio Ambiente o al Ministerio de Medio Ambiente Provincial, que varía mucho con las provincias, y me da la llamada declaración de impacto ambiental. Eso me permite construir el parque eólico. Esa día va para el agente MEM y va también para Camisa y IDR. Con esos 3 permisos yo estaría listo para construir el parque. ¿Cuánto lleva? 2 años más o menos, en épocas normales. Lleva el expediente, bien circular, tengo que hacer notas, llevarlo, más o menos. Mientras voy midiendo, mientras voy viendo estructuramiento financiero, mientras voy viendo qué licitación cerca hay, cómo junto mi garantía, cómo junto un fondo de inversión que me dé capacidad para poder presentarme, todo ese tema, hasta lograr un parque eólico. Entonces, de 100 proyectos que vos puedas hacer, realmente que tengan éxito, capaz que el 10%, por limitaciones de redes, por temas ambientales, por falta de financiamiento. Por ahí lo presenté 30 veces en un... Hay proyectos excelentes en Bahía Blanca que no dieron porque no se vendieron o porque la línea saturó ya. No lograron pasar, renovar, ganó el de al lado, le saturó la línea, murió. El tipo todo lo que hizo a lo largo de ese tiempo, que fueron años, lo perdió. Es un negocio inmobiliario, un negocio de riesgo. Que si vos lo comparás con el costo de un parque eólico, sí, $300.000 o $320 millones, pero al principio tiene mucho valor. ¿Sí? Mucho valor. Está quién lo coloca primero y quién logra colocarlo, financiarlo, construirlo. ¿Sí? Bueno, y querida Daniel Fernández, le agradecemos